Autónoma, de hecho es coordinador de la Maestría de Derechos Humanos. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Hola Erika, muy buenos días. Pues el gusto de saludarte, aunque suele ser con estos temas pues lamentables, ¿verdad? Preocupantes para nuestra sociedad y pues en el futuro social y político también de nuestro entorno. Dolorosos estos temas, pero además la gran preocupación es que al no tener una explicación clara de qué fue lo que sucedió, pues tampoco se están tomando acciones para evitar que una historia como esta vuelva a suceder. Quiero que hagamos un recuento rápido de los hechos, de lo que sucedió o lo que sabemos que sucedió esa noche de hace 9 años y, por supuesto, cuáles han sido los manejos que la autoridad le ha dado a la información de ahí en adelante, doctor. Sí, bueno, pues como bien decías al inicio de esta nota, pues estamos por conmemorar 9 años de los sucesos lamentables de Ayotzinapa. Hay un poquito de eco ahí. Te escuchamos bien, bueno, no te preocupes, doctor. Así, ¿me escuchan bien? Es que yo oigo un poquito de rebote. Pues lo que sabíamos hasta entonces, bueno, se incorporaron investigaciones incluso independientes. Como decías, hace un mes se retiró el grupo interdisciplinario de antropólogos forenses, argentinos principalmente, pues porque no había condiciones. Lo que tuvimos en el sexenio anterior fue esta versión, que es lo que ahora refieren pues indignados el vocero de los padres y en general la opinión pública, en que se va pareciendo la versión a la famosa verdad histórica de Murillo Karam, y que pues hay de nuevo un reenvío, digamos, sobre la responsabilidad a las propias víctimas. Y esto es así porque la narrativa es un poco ambigua, o sea, si no hay claridad en la información, si no se han abierto los expedientes, y lo que se infiere aquí es una especie de protección de nuevo sobre el ejército, que si bien había habido ya algunas órdenes de aprehensión, algunos inicios de investigación, de carpetas de investigación, incluso teníamos ya, pues digamos, lo que podría haberse considerado, aunque sea un incipiente avance en la vinculación a algunos integrantes del ejército, una decena de integrantes del ejército, un general que luego fue autorizado para liberar por el bajo riesgo de fuga, de huida. Pues lo que vemos ayer sí de nuevo preocupa, porque justo además en el momento del fin del sexenio, lejos de la claridad, lejos de esta demanda que tiene que ver con justicia y verdad, pues acabamos sin saber todavía la verdad en estos momentos, a estas alturas. Habrá que ver, pero la verdad es que el pronóstico es reservado. No veo un viraje, digamos, en la política de atención a este caso, ni en la comisión especial que constituyó el gobierno federal para el seguimiento de esta situación. No se ve un viraje radical, más bien lo que se ve es esto, que hay una especie de regresión sobre una versión que ya se había medio superado, también digo medio porque parcialmente, pero al menos había el reconocimiento de la implicación de integrantes del ejército, es decir, el reclamo que se constituyó en la consigna de fue el Estado, parece ahora de nuevo un reenvío, ¿verdad?, a la implicación, pues, de delincuencia organizada, sí, pero esto de una aparente infiltración de un integrante del ejército coludido y que estaba infiltrado entre los estudiantes. Y vamos a ver si es que se tuvieran estas pruebas, esta evidencia, que es lo que no se ha terminado de abrir, las comunicaciones entre el ejército, entre la delincuencia organizada, que aparentemente ahí podrían implicar alguna colusión, pues de nuevo se cierra esta posibilidad, que era uno de los reclamos, y como dices, hasta ayer la expectativa de los padres, del vocero, era, pues vamos a escuchar qué se tiene que decir, y no se dijo básicamente nada nuevo. De hecho, pues lo que manifiesta volvió a las versiones del pasado. Con las... ¿Cómo? Se volvió a las versiones del pasado. Sí, se parece mucho, como dicen ellos, a la verdad histórica, ¿no? Este regreso. Entonces, este principal reclamo, creo que en estos grandes procesos de donde se generan víctimas, donde hay pues implicaciones a nivel nacional en los países donde, te digo, el reclamo es justicia y verdad, pues si no ha acabado de haber justicia porque los procesos penales han sido lentos, han sido poco claros, pues tampoco estamos teniendo verdad, que pudiera haber sido cuando menos el inicio de un cierre simbólico, aunque sea, de este proceso, de una medida de satisfacción para las víctimas, que es lo que se reclama luego en estas en estas afectaciones así de gran escala, y no lo estamos encontrando. Entonces, pues me parece que eso es lo preocupante, la falta de claridad, la falta de una versión consistente. Sí. Y si se deslizan estas hipótesis de vinculación y de implicaciones, pues tendrían que demostrarse con mayor contundencia. Creo que a estas alturas podríamos estar en mejores condiciones y no está sucediendo. Ahora, algo que han reclamado los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa es que esto se considere un delito de Estado, un crimen de Estado, y los argumentos los quiero compartir. Primero dicen, hubo participación del Ejecutivo, es decir, por lo menos se habla del gobierno estatal, del gobierno municipal de Iguala, y por ende, pues es una autoridad ejecutiva. Hubo complicidad por parte de la Sedena,
pero ha habido también complicidad en el ocultamiento de información por parte de la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de nuestro país, y ahora también por parte del gobierno federal. Se acusaba en ese entonces al jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y se decía, él también está participando en el ocultamiento, y ayer los padres de los normalistas suman al discurso a Andrés Manuel López Obrador y dicen, él también está siendo cómplice en el ocultamiento de la información y por eso es un crimen de Estado. ¿Coincides, doctor? Pues mira, por lo menos en la omisión ahora, es decir, la administración actual cuando el movimiento de López Obrador, antes de llegar al gobierno, había, digamos, de algún modo abrazado esta causa. Entonces, pues sí, en distinta medida, por supuesto, no es la responsabilidad por comisión, pero en todo caso sí por omisión. Hay muchos aspectos simbólicos. Si hubiera habido un mensaje de gran calado, de gran alcance, el presidente hubiera encabezado o asistido a esta reunión. Incluso tú referías ahora, no sé si lo entendí mal, me parece por las notas que yo revisé que no estuvo presente el secretario de la Defensa, que también era una de los requisitos, promesas, de los reclamos. Claro. Estuvo la secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, y que estuvo, la secretaria de Gobernación, y que estuvo el subsecretario Encinas, quien incluso había presentado otra posición y que ahora, digamos, parece que se retracta o parece que vira y que se acerca como decíamos, a la vieja versión. Entonces sí, pues por omisión, lo que vemos aquí además simbólicamente es de nuevo, como en varios aspectos en esta administración, lamentablemente, una especie se solapa de nuevo al ejército, se le cubre de nuevo, pese a que había, como digo, ya indicios de vinculación de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces me parece que es un ánimo de no presentar a los integrantes del ejército, lo leo yo un poco como proteger las Fuerzas Armadas indebidamente. Entonces pues sí que hay una responsabilidad, como la señalas, me parece que en este caso por omisión, pero pues a distinta escala, como decía, de la comisión activa, digamos, del involucramiento. Encinas había dicho en algún momento que el ejército, en una versión previa, pudo haber evitado la presentación de los estudiantes o la entrega que aparentemente se hubiera hecho a integrantes de la delincuencia organizada, y ayer lo que tenemos es esta versión que, como dicen los padres, se va pareciendo de nuevo a la vieja verdad histórica. Entonces sí, la responsabilidad estatal, como dices, por los integrantes tanto del gobierno estatal, gobierno federal, la fiscalía, el propio ejército, sí a distinta escala, pero sí hay una especie de encubrimiento que, pues claro, es una omisión y es una responsabilidad que incluso puede ser, por supuesto, jurídica también. Difícil de acreditar, porque ahora, bueno, con la salida del grupo de antropólogos forenses, pues están ahí algunas organizaciones de sociedad civil, pero que han sido muy estigmatizadas, es decir, el Centro Pro de Derechos Humanos sigue Tlalchinolan ahí haciendo acompañamiento legal, social, político, pero establecer la responsabilidad jurídica ha sido muy difícil porque pues está en manos de la Fiscalía, hay una comisión de la verdad, pero hay una comisión pues especial del caso Ayotzinapa, pero pues son finalmente entidades estatales a quienes corresponde fincar responsabilidades penales. Y bueno, no solo penales, yo he insistido mucho precisamente en el enfoque de derechos humanos, que hay procesos de reparación integral, que tiene que haber garantías de no repetición, que tiene que haber medidas de satisfacción, entre las cuales, como insisto, tiene que ser la verdad, justicia y verdad, que es un reclamo que parece político, pero que es en el fondo jurídico de derechos humanos, pues, y no estamos encontrando, digamos, el cauce para estas medidas de satisfacción. Y bueno, pues ya escuchábamos al vocero que dice que se reservan los pasos siguientes, que están analizando si de algún modo rompen el diálogo que se había sostenido a lo largo de este sexenio cuando menos, y pues ya veremos si intentan iniciar alguna otra acción legal propiamente dicha. Ya digo que se ve difícil si no hay la colaboración del Estado, especialmente la Fiscalía. Eventualmente, bueno, pues si los casos y los expedientes también están en manos del Poder Judicial, pero es difícil sin la colaboración estatal porque es quien tiene los medios de prueba. O sea, las familias pues saben lo que hemos venido indagando, saben lo que han entregado las comisiones de verdad, la propia subsecretaría, pero pues se supone que es el Estado el que tiene esta información, incluso alguna muy polemizada, donde decía que había algunas comunicaciones entre el ejército y agentes de la delincuencia organizada, pero que pues estaba en duda, digamos, la veracidad de estas comunicaciones. Entonces, pues básicamente gran parte de la comprobación de la responsabilidad penal está en manos del Estado, y si no hay colaboración, pues es difícil acreditarlo y por tanto sancionarlo y por tanto enmendar, como yo decía, una especie de cierre simbólico de este proceso doloroso. Para las familias esto seguirá abierto, ¿no? Pero
pues al menos en la expectativa de la opinión pública. Tengo que hacer una pausa, doctor, pero quiero que permanezcas un momentito en la línea porque al regresar quiero que me platiques sobre la no repetición. Porque, a ver, uno de los grandes temores y de los grandes sesgos es la participación que pudo haber tenido el ejército mexicano en medio de esta situación. Y obviamente, pues lo que nos preocupa es si hoy el ejército está señalado de esta manera, no solo la imagen que prevalece ante los ciudadanos, sino también el riesgo de que en cualquier momento una situación como esta se pueda repetir. Si me lo permites, tengo que hacer una pausa, pero regresamos y seguimos platicando. Estamos hablando con el doctor Guillermo Luébano. Altavox.